se cumplieran en nosotros que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo estamos delante de ti en esta mañana. Agradecidos, Señor, por esta bendición de escuchar tu palabra, de estar en tu presencia en forma comunitaria, y lo hacemos, Señor, a través de Jesucristo, a través de nuestra comunión con Él y a través de tu Espíritu Santo, Señor, que está en nosotros, que te rogamos nos ilumine y que tu palabra nos cambie y nos transforme, Señor, cada día más hacia la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos y guíanos, y que la vida de cada uno de nosotros sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo rogamos, Señor. Amén. El primer versículo de Romanos 8:1, pues es una gran noticia, es una buena noticia, excelente, ¿verdad? Y más adelante en los versículos que leímos, vamos a ver la diferencia entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Entonces, pues vamos a empezar con el versículo 1 de Romanos 8:1. Dice la versión 60, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es una declaración muy fuerte, muy impactante, ¿verdad? Dice que no hay ninguna condenación. En el griego, las palabras más importantes de una frase vienen colocadas al principio. Y Pablo es enfático y audaz en la verdad, en esta verdad que está proclamando. Dice, no hay ninguna condenación. Tal vez Pablo conoce nuestra tendencia a criticar, a señalar, a etiquetar, a condenar a los demás.
o inclusive a condenarnos a nosotros mismos. Si la condena fuera una roca, pues probablemente todos traeríamos nuestras bolsas llenas de rocas, ¿no? Nos recuerda el pasaje cuando los judíos le presentan a Jesús una mujer que es sorprendida en adulterio y le dicen a Jesús, pues, para probarle, dice, la ley dice esto, que cuando una mujer es sorprendida en adulterio, pues que muera apedreada. ¿Qué dices tú a esto?, le dicen los judíos a Jesús. Y Jesús, escribiendo en el suelo, en la tierra, y levanta el rostro y les dice, el que esté libre. Me imagino que cada uno de ellos ya traía esa roca de condenación en sus manos, lista para arrojarla, ¿no? Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y pues, ¿qué pasó? Se fueron alejando uno tras otro hasta que quedó Jesús solo. Y Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, ninguno te condenó. Dice, yo tampoco te condeno. Dice, vete, vete y no peques más. Hermanos, si creemos que Dios es un Dios que condena, que nos condena, pues nosotros también vamos a cargar rocas en nuestras bolsas para condenar a otras personas y no vamos a recibir la gracia de Dios, la gracia que Dios nos da. El Señor nos dice hoy en su palabra que Dios de ninguna manera lleva rocas de condenación. Al contrario, Él nos ha enviado a su Hijo Jesucristo, que Él es nuestra roca de salvación. Él es nuestra roca que no nos condena. Como vamos a ver más adelante, Él condena todo aquello que nos condena a nosotros. ¿Ha sentido usted que alguien lo critica y lo condena? Tal vez un amigo, un familiar, alguien que esté en autoridad sobre usted, tal vez de un pastor, desde el púlpito. Algunos usan el púlpito para condenar a los demás. ¿Se ha sentido usted golpeado por alguna roca de condenación? O tal vez se ha aventado rocas hacia sí mismo, que es como un boomerang, avienta una roca y se regresa a uno mismo. O sea, esa es una autocondenación, ¿verdad? Muchas veces nosotros mismos nos autocondenamos. Y ese es un castigo hacia uno mismo que es engañoso. Pero ¿qué dice el versículo que acabamos de leer? No hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación. Esa es la realidad en Cristo Jesús. No lo que digan nuestros amigos, nuestros familiares, alguna persona en autoridad, algún pastor.
no lo que digan ellos. Cristo nos dice que no hay ninguna condenación. Y cuando te sientas condenado, te sientas tentado a condenarte a ti mismo ante la evidencia de tus pecados, recuerda que toda evidencia ha sido clavada ya en la cruz. Como dice un programa de televisión muy conocido, dice, es caso cerrado. Es caso cerrado, hermano. Si nos vemos ante el tribunal de Dios, su caso es caso cerrado. Pablo lo deja muy claro, no deja ninguna duda, dice, no hay ninguna condenación. Alguien podría argumentar y preguntarnos, bueno, entonces, ¿podemos pecar al ya no haber ninguna condenación? Y la respuesta es no. Y Pablo le explica más adelante en los versículos que leímos, ¿no? Y antes de ir ahí, vamos a ver dos palabras calificativas de esta extraordinaria buena noticia. La primera palabra calificativa es cuando, ¿verdad? En la versión Reina Valera dice, ahora pues ninguna condenación. O sea, hoy, ¿cuándo? Hoy, ahora. Esa es una realidad que se nos da hoy mismo, ¿verdad? No tenemos que esperar a vencer a nuestros pecados, no tenemos que esperar hasta que Cristo regrese. Dice, ahora pues ninguna condenación hay. Esta declaración es muy difícil de aceptar, cuando vemos pues las evidencias de pecado que hay en nosotros y nos decimos a nosotros mismos que yo merezco ser condenado por mi pecado. Es esta declaración que Dios nos hace en esta carta a los romanos, es muy difícil de aceptar. Y la segunda palabra calificativa es ¿a quién se aplica esto? Y la respuesta es para los que están en Cristo Jesús. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y estamos unidos a Cristo Jesús y Él y sus discípulos y sus seguidores ponen su fe y su confianza en Jesús y reciben de Él la nueva vida que Él tiene para nosotros. Entonces la respuesta es para aquellos que están en unión con Cristo Jesús. Para una gran mayoría, ellos no conocen esta realidad de que son uno con Jesucristo y de que pueden gozar de esta nueva vida, de esta nueva realidad que Jesús nos ofrece. Solo en Cristo vivimos esa nueva realidad donde no existe la condenación. Y en los siguientes versículos vamos a ver
sobre esta nueva vida a la que son llevados los creyentes. Vamos a seguir leyendo Romanos 8 del 2 al 4. Romanos 8 del 2 al 4. Dice, pues por medio de Él, por medio de Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. La nueva vida de la que habla aquí el apóstol Pablo es una vida de libertad. Es una nueva vida de libertad. Somos liberados en Jesucristo. Y vemos que es algo que Dios ha hecho, no es algo que nosotros hemos logrado por nosotros mismos. Es algo que Dios nos da por su bendita gracia. Liberados en Cristo. ¿De qué somos libres? ¿De qué somos libres? Le dice la Escritura, de la ley del pecado y de la muerte. Estos dos enemigos ya no tienen más poder sobre nosotros, ya no tienen más poder. Y se nos dice en las Escrituras, se nos dice claramente por qué es que ya no tienen poder sobre nosotros, porque Jesús fue enviado para tomar nuestros pecados. Él tomó nuestros pecados y su pena de muerte condenó al pecado en sí mismo. Jesús se hizo pecado para liberarnos de la ley del pecado y nos ha liberado también de la ley de la muerte. Nosotros no estamos condenados, hermano. El que está condenado es el pecado. El que está condenado es el pecado. Él es el que lo está. Ahora somos libres del pecado. Somos libres del pecado. ¿Libres para qué? Dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí la palabra andar en la carne implica o se refiere a una forma de vida, a un camino de vida en la cual Dios nos ha puesto, ¿verdad? En Cristo somos libres del pecado para vivir una vida justa. ¿De qué sirve ser libres del pecado si no andamos en esa libertad para vivir en justicia? ¿De qué sirve? Esto responde la pregunta que alguien nos podría hacer: ¿entonces podemos pecar? Esto equivaldría de que hemos sido libres del pecado para volvernos a meter a la cárcel de nuevo. Esto no tiene ningún sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Y ahora Pablo hace referencia a la vieja vida.
en Romanos 8, del 5 al 8, Pablo hace referencia a la antigua vida de la cual hemos sido liberados. Romanos 8, del 5 al 8. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Aquí el apóstol Pablo está contrastando la vida antigua con la vida nueva. Está hablando de dos mentalidades diferentes. La vieja mentalidad se enfoca en la carne y la nueva mentalidad se enfoca en el Espíritu. Carne, cuando dice carne, pues se refiere al pecado, no se refiere a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo en sí no tiene nada de malo, sino cuando dice carne se refiere al pecado. Vivir en la carne significa hacer un mal uso de nuestro cuerpo. Una mentalidad en la carne no está enfocada ni está interesada en agradar a Dios. Por eso dice Pablo, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y por el contrario, aquellos que están enfocados en el Espíritu son guiados a una vida y paz, dice la Escritura. Esta es la nueva vida a la cual nos ha llevado Jesucristo, ¿verdad? Una vida de justicia y paz. Y ahora el apóstol Pablo concluye con una declaración enfática de la realidad para aquellos que están en Cristo. Continuemos en Romanos 8, del 9 al 11. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Pablo declara enfáticamente a la iglesia en Roma y a nosotros hoy, ¿verdad?, la seguridad de que no estamos más en la carne, sino según el Espíritu. Lo que implica que aquellos que pertenecemos a Jesucristo, pues debemos de vivir en esa verdadera identidad que tenemos ahora en Jesucristo. Vivir como si no perteneciéramos a Cristo es olvidar quiénes somos, es olvidar nuestra identidad y vivir una mentira. Y esto pues lo hacemos a menudo. Por eso necesitamos recordatorios constantes
de quiénes somos en Jesucristo. Y aquí Pablo les está recordando a los hermanos de Roma y nos está recordando a nosotros lo que significa estar en Cristo, ¿verdad? Lo que significa nuestra verdadera identidad en Jesucristo, ¿verdad? Pablo les está recordando lo que significa estar en Cristo, pertenecerle a Él y pertenecerle a su Padre, a esa relación Padre, Hijo y Espíritu Santo a la cual nos ha llevado Jesucristo, ¿verdad? A la cual somos uno por medio de Jesucristo. Esta es la vida para la que estamos hechos, y por la gracia de Dios hemos entrado a esta vida, a esta relación, y podemos comenzar a vivirla, ¿verdad? Es una relación, es una nueva vida que produce justicia y paz. Y a medida que vivimos nuestra identidad, nuestra verdadera identidad en Cristo, nos convertimos en testigos para los demás de que ellos también están invitados a esta nueva vida sin condenación, una vida llena de justicia y paz. Y Pablo concluye con un mensaje de esperanza. Nos deja con la esperanza de que nuestros cuerpos resucitarán a una nueva vida. En Cristo hemos sido redimidos y hemos sido hechos completos. En Cristo tenemos una nueva identidad y Él nos ha dado una nueva vida en la cual no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación. Así es que pongamos toda nuestra fe, toda nuestra confianza y andemos en este camino en la cual Cristo nos ha puesto. Voy a terminar con 2 preguntas para reflexionar. ¿De quién viene la condena que usted más frecuentemente recibe? ¿De sus amigos, de su familia o de usted mismo? ¿Te resulta difícil, la pregunta número 2 para reflexionar, ¿te resulta difícil aceptar de que ya no hay ninguna condenación en Cristo Jesús? Que Dios les bendiga.